Francisco Pietrovelli. Primeras exploraciones y colonizaciones de la Patagonia Central. Traducción Marcelo Simeone. Edición 1971. Francisco Pietrovelli nació en Verona, Italia, el 11 de noviembre de 1858. Muy joven, emigró antes a Alemania y a los Estados Unidos de América, para luego trasladarse a la Argentina en el año 1888. Aquí fue contratado por una compañía inglesa encargada de la construcción de un tramo de ferrocarril entre Puerto Madryn y Trelew y Gaiman. En esta zona se quedó durante 3 años y, hombre inquieto y de mucha iniciativa, fundó y administró 2 casas comerciales, una en Rawson y otra en Gaiman. En el año 1894 fundó la sociedad El Fénix, destinada a la exploración de los valles de la región andina, pero tuvo que liquidarla por falta de medios económicos suficientes que le permitieran afrontar, sin apoyo oficial, los enormes gastos que significaba la exploración de una región en aquel entonces casi completamente desconocida. En 1897, indómito, solo, sin ninguna guía, templado por los sinsabores y la lucha, con enérgica fe, inició sus viajes de exploración hasta el centro de la Patagonia, tierra árida y desolada, sin caminos, deshabitada. Tales viajes no estuvieron privados de peripecias y sufrimientos, que solo en mínima parte narra Pietrovelli en su libro Exploración y colonización de la Patagonia Central. En los años subsiguientes, contó con la colaboración de los colonizadores galeses, que se habían establecido, pocos años antes, en el Valle del Chubut. En el mismo año, descubrió un espléndido valle que fue registrado en la topografía oficial como Cañadón Pietrovelli. Tras un camino en pleno desierto de aproximadamente 320 kilómetros, entre los lagos Colhuehuapi y Múster, hasta la bahía de Camarones, en el Atlántico Sur, camino que todavía lleva su nombre en la carta topográfica de la región. Trazó otro camino de aproximadamente 200 kilómetros en pleno desierto, entre los lagos ya mencionados y la playa de Ragatili, 290 kilómetros más al sur de Camarones. Estudió la posibilidad de un sistema de colonización de los territorios cercanos al río Deseado en base a un sistema de irrigación controlada, iniciativa que lamentablemente no tuvo eco por los escasos medios económicos del gobierno de esa época y la reducida población de la zona. Francisco Pietrovelli había cursado, en Italia, estudios superiores al ciclo primario, caso excepcional hablando de los inmigrantes del siglo pasado. Tenía sólidos conocimientos geográficos y geológicos, materias que lo apasionaban. Hablaba 6 idiomas extranjeros. En el último año, proveniente de Gaiman, viaja hacia el sudeste, sigue el curso de los ríos Chubut y Chico, llega hasta el lago Múster y funda la Colonia Ideal, hoy conocida como Colonia Sarmiento. En la nueva colonia se establecieron las primeras familias, nacieron los primeros niños, se fundaron círculos, se esbozó una sociedad primitiva, la vida prosperó, la colonia se transformó en un pueblo. Con estas palabras expresa Pietrovelli. Después de pocos días me pusieron entre los brazos un niño nacido en esa colonia, y no habiendo sacerdote, lo levantase al sol diciendo: bendícelo tú para que viva feliz hasta los 100 años. Rodeándolo, los primeros colonos galeses decían en coro: forever, forever, por siempre, por siempre. La colonia languidecía a medida que se iba poblando, por la falta de un puerto desde donde recibir y evacuar los productos agrícolas consistentes en lana, cuero, fruta, carne, etc. El desembarcamiento marítimo más cercano era el de Camarones, distante 366 kilómetros, y en esos tiempos correr esa distancia era toda una odisea, de modo que la cosecha se perdía. Era imperioso encontrar un desembarcadero más cercano. Pero alrededor de la colonia todo era desierto. No obstante, Pietrovelli no se desanima y decide encontrar una solución al drama de la joven colonia. Estudió cómo llegar al océano atravesando las montañas y sus varias tentativas tuvieron visos dramáticos.
En un cierto momento decidió partir hacia lo desconocido con una enorme carreta y 13 caballos. El desierto, las tempestades del viento, arena, el sol ardiente y las frías noches hicieron que se perdieran. Pietro Belli se encontró solo, tratando de encontrar a sus compañeros y a la caravana, pero toda búsqueda resultó inútil. Vagó por varios días con la garganta seca, la piel quemada, comiendo hierbas para sobrevivir y finalmente encuentra a sus compañeros de caravana, pero los víveres casi se habían terminado. No se amedrentó por eso Pietro Belli. A pesar de su maltrecho cuerpo, una nueva alegría se reflejaba en su rostro. Había encontrado lo que tan afanosamente necesitaba, una rada. Había llegado a la llamada Radatili. Recorrió la costa, estudió la conformación de la misma y en las cercanías de Punta Borjas construyó un galpón. Era el lugar donde hoy se levanta Comodoro Rivadavia. Viajó sucesivamente a Buenos Aires, distante 2000 kilómetros, visitó autoridades, hombres de negocios, gente que lo pudiera ayudar. Pidió y obtuvo una escala de las naves argentinas que se dirigían hacia el sur del continente americano y viceversa, para descargar materiales destinados a la colonia Sarmiento y a la construcción de la nueva ciudad, y a embarcar los primeros productos agrícolas de la región. Obtuvo el apoyo del gobierno de Buenos Aires, organizó las señalizaciones terrestres para las naves en arribo, organizó la incipiente ciudad, fue primer juez de paz, encargado del registro civil, agente consular italiano, corresponsal de prensa. En una palabra, fue el alma de la nueva colonia. Se reunió con su joven esposa, que compartió con él toda clase de sacrificio y fue su compañera inseparable. La vida iniciada en ese páramo por el joven matrimonio generó una nueva vida y todo comenzó a moverse y a progresar, dejando atrás el desierto y el abandono. Faltaba el agua potable y Pietro Belli, siempre en primera línea en la lucha por el progreso de la ciudad, oficialmente fundada el 23 de febrero de 1901, con el decreto del gobierno federal, pidió y obtuvo del gobierno de Buenos Aires una perforadora para resolver el problema del agua. El material solicitado llegó con notable rapidez y se iniciaron los trabajos de perforación. Inútilmente se buscaba el agua, mientras la población esperaba ansiosa el vital elemento. Fracasada la primera tentativa, se decide una nueva perforación el 13 de diciembre de 1907, y en vez de agua, se descubre petróleo. Esta fecha marca un nuevo ciclo en la historia argentina, en cuanto a economía se refiere, ya que el petróleo, explotado por yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, asegura, aún hoy, más de 20 millones de metros cúbicos anuales al país. Comodoro Rivadavia es hoy la capital del petróleo argentino. Este acontecimiento no mejoró la condición económica de Pietro Belli. Romántico por naturaleza, no pidió ni obtuvo privilegio alguno. Volvió a Italia en el año 1918, a la edad de 60 años. Algunos años después tuvo una parálisis que lo mantuvo inmóvil durante largo tiempo, hasta que en 1926 se durmió para siempre. Tal vez, con la visión de la tierra y de los hombres que lo supieron actor de tantas luchas y sacrificios.